El sol del Mediterráneo se derramaba sobre la villa como miel líquida, pintando de oro los jardines impecables y haciendo brillar el azul turquesa de la piscina. Desde fuera, la propiedad de 3 millones de euros era la encarnación del éxito, un paraíso privado en la costa española. Pero para Paola se había convertido en una jaula de cristal con vistas al mar. El silencio dentro de sus muros era más profundo que el océano, un vacío que ni el murmullo de las olas ni el canto de los pájaros podían llenar. Su principal conflicto no era ruidoso, sino una ausencia que lo devoraba todo. La sospecha helada de que el hombre con el que había compartido 2 décadas de su vida, Juan, ya no le pertenecía. A sus 45 años, Paola poseía una elegancia atemporal, una serenidad en su mirada que ocultaba una tormenta. Su cabello oscuro, siempre recogido en un peinado perfecto, y su ropa, de marcas costosas pero discretas, eran parte del uniforme. Era la esposa trofeo, la administradora de un hogar perfecto, la anfitriona perfecta en un círculo social donde el estatus era la única moneda de valor real. Su vida era una coreografía de lujos vacíos, una rutina predecible que comenzaba con el amanecer sobre el mar y terminaba en una cama grande y fría, incluso cuando Juan dormía a su lado. Había sido un amor de juventud, o al menos eso recordaba. Un amor que se había erosionado con el tiempo, reemplazado por una fría cortesía. Los gestos de cariño se habían convertido en trámites. Las conversaciones en informes de negocios. Él era el magnate, el hombre ocupado. Ella era el pilar que sostenía la fachada de su vida perfecta. Y lo hacía bien, demasiado bien. Los signos estaban ahí, como pequeñas grietas en un muro que amenazaba con derrumbarse. Al principio eran casi imperceptibles. Juan llegaba cada vez más tarde. Su teléfono, antes abandonado en cualquier superficie, ahora permanecía siempre boca abajo sobre la mesita de noche, vibrando en silencio. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, más largos, con explicaciones vagas. Reuniones, cariño. El mercado está complicado, decía él, dándole un beso rápido en la frente que no llegaba a sus ojos. Paola, forjada en años de paciencia y soledad emocional, aprendió a no preguntar. Preguntar era mostrar debilidad, romper la regla no escrita de su mundo, la discreción por encima de todo. En su lugar, se concentraba en sus tareas. Elegía las flores frescas para el vestíbulo, supervisaba los menús con el chef, organizaba cenas de gala donde sonreía hasta que le dolían las mejillas. Se decía a sí misma que era solo estrés, que el peso del imperio de Juan era demasiado grande. Luego vinieron las migrañas, dolores punzantes que la despertaban en mitad de la noche, un reflejo físico de la tensión que se negaba a admitir. Empezó a sentir una opresión constante en el pecho, una dificultad para respirar que los médicos atribuían a la ansiedad. Le recetaron pastillas que ella nunca tomó. No estaba ansiosa, se decía, solo cansada. Un día, mientras organizaba los recibos para el contador, vio un cargo inusual en el estado de cuenta de una de las tarjetas de Juan. Un gasto considerable en una joyería de lujo en Miami. Cuando se lo mencionó con la mayor naturalidad que pudo fingir, él ni siquiera levantó la vista de su tableta. Un regalo para la esposa de un cliente importante. Relaciones públicas, ya sabes. Ella asintió, pero la palabra Miami se quedó grabada en su mente como una marca al rojo, vivo. Su red de apoyo se había desvanecido sin que se diera cuenta. Sus amigas, las esposas de los socios de Juan, vivían en jaulas doradas similares. Sus conversaciones giraban en torno a yates, compras y la última gala benéfica. Hablar de un matrimonio en crisis era un tabú, una mancha imborrable en la reputación. Una vez, una vieja amiga de la universidad la llamó, preocupada por no saber de ella. Paola fue cortés pero distante, prometiendo un café que sabía que nunca ocurriría. No podía
dejar que nadie viera las grietas. Mantener el control era su única defensa. Creía que si se esforzaba más, si era la esposa más perfecta, la anfitriona más brillante, podría revertir el curso de las cosas. Podría hacer que Juan la viera de nuevo, no como un mueble caro en su casa perfecta, sino como la mujer de la que se había enamorado. Así que redobló sus esfuerzos. Organizó una cena espectacular para su aniversario, su plato favorito, el vino que bebieron en su luna de miel. Él la llamó 1 hora antes. «Lo siento, cariño, surgió algo impostergable, no me esperes despierta». Esa noche Paola no lloró. Se sentó sola en la inmensa mesa del comedor, rodeada de velas encendidas y comida que no probó. Miró su propio reflejo en la oscura ventana y por primera vez en mucho tiempo no vio a la elegante esposa de un magnate. Vio a una mujer atrapada, una extraña en su propia vida. La esperanza, esa luz que la había mantenido a flote, comenzó a parpadear. Aún así, siguió luchando. Se convenció de que era una mala racha, una prueba. Todos los matrimonios pasaban por crisis, ¿no? El suyo no sería diferente. Lo superarían. Solo necesitaba ser más fuerte, más paciente. La última señal llegó de la forma más silenciosa. Juan estaba haciendo la maleta para otro viaje de negocios. Lo observaba desde el marco de la puerta del vestidor. Él doblaba sus camisas con una meticulosidad que nunca usaba para las cosas de la casa. Había un aire de anticipación en él, una energía casi juvenil, que no le había visto en años. «Serán solo unos días», dijo él sin mirarla. «Cierro un trato importante en Zúrich». Ella asintió, la garganta seca. «¿Necesitas algo?» «No, todo bajo control». Se acercó y le dio un beso. Fue frío, casi un trámite, un gesto para cumplir con el guión. Mientras lo veía subir a su coche y alejarse por el camino de grava, una calma extraña se apoderó de ella. La villa de repente se sintió inmensa, opresiva. El silencio ya no era un vacío, era un grito, ensordecedor. Y en medio de ese grito, una intuición helada le susurró que esta vez era diferente. Este viaje no era como los otros. Algo estaba a punto de romperse para siempre, y ella, de pie en el umbral de su vida perfecta, sintió el vértigo de la caída libre mucho antes de que el suelo desapareciera bajo sus pies. La noche cayó sobre la villa, no con suavidad, sino como un telón de terciopelo pesado que ahogaba la luz y el sonido. Juan dormía a su lado, con la respiración profunda y tranquila de un hombre sin preocupaciones. Era esa paz, esa inocencia fingida, lo que se convirtió en una espina en el corazón de Paola. Durante semanas, la intuición había sido un susurro. Esa noche era un grito. Se levantó de la cama, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el mármol frío. La casa estaba en silencio, un mausoleo de su vida. La computadora portátil de Juan estaba sobre el escritorio de su estudio, cerrada, como un secreto esperando ser abierto. Un impulso helado, nacido de la desesperación, guió sus manos. La contraseña era la fecha de su aniversario. ¡Qué cruel ironía! La pantalla cobró vida, iluminando su rostro con una luz pálida y fantasmal. Sus dedos se movieron con una precisión que no sentía suya, abriendo carpetas, buscando algo sin saber qué. Y entonces lo vio, una carpeta con un nombre anodino, Proyectos Personales. El primer clic fue el más difícil. El segundo, un acto de autodestrucción. Lo que encontró no era un simple intercambio de mensajes, era un plan de vida meticulosamente organizado. Su nueva vida, boletos de avión a Miami, no para él, sino para una mujer joven, Sofía Rinaldi. El nombre le era completamente ajeno y, sin embargo, sintió como si la hubieran apuñalado con él. Junto a los boletos, la confirmación de una reserva, no de un hotel. Era una suite de maternidad de lujo en un hospital privado, y debajo, un contrato de alquiler.
un apartamento con vistas al mar. La fecha del parto estaba a solo unas semanas. El aire abandonó sus pulmones. El golpe no fue de sorpresa sino de confirmación. La traición era absoluta, quirúrgica. No era solo una aventura, era un reemplazo. Juan no solo tenía una amante, estaba construyendo una nueva familia a sus espaldas, planeando el nacimiento de su heredero en otro continente. El clic del mouse, al cerrar la carpeta, resonó en el silencio de la noche como un disparo, el sonido que quebró su vida para siempre. No hubo un grito, ni una lágrima. Algo dentro de ella se rompió y se reacomodó en una nueva forma dura y afilada como el cristal. Se quedó mirando la pantalla oscura, su propio reflejo distorsionado en ella. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, pero no de dolor, de una calma aterradora. La caída libre había terminado, había tocado fondo, y el fondo era sólido. Regresó a la habitación y se quedó de pie junto a la cama, observando a Juan, el hombre que había amado, el hombre que ahora era un extraño, un enemigo durmiendo en su territorio. En ese instante tomó una decisión. No habría confrontación, no habría escenas de celos, no le daría la satisfacción de verla rota. Si él era un estratega, ella se convertiría en una maestra del juego. A la mañana siguiente, el sol entró por los ventanales con su alegría habitual, una burla a la oscuridad que se había instalado en el alma de Paola. Juan bajó a desayunar, bostezando, ajeno a la revolución silenciosa que había ocurrido a pocos metros de él. «Buenos días, mi amor», dijo Paola. Su voz era suave, más dulce que de costumbre. Le sirvió el café exactamente como a él le gustaba. Él apenas levantó la vista del periódico. «Buenos días, tengo un día complicado». «Lo imagino», respondió ella con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No te preocupes por nada, yo me encargo de todo aquí». Y así comenzó su actuación. Se convirtió en la esposa perfecta que él siempre había querido. Atenta, cariñosa, complaciente, organizaba sus cenas, preparaba su ropa, le preguntaba por su día con un interés fingido que él, ciego por su arrogancia, nunca cuestionó. Creía que su plan era infalible, que ella no sospechaba nada. No se dio cuenta de que cada sonrisa de Paola era una máscara, cada gesto de afecto, un movimiento en un tablero de ajedrez que solo ella veía. Mientras él vivía en su mundo de mentiras, Paola se movía en las sombras de su propia casa. Compró un teléfono de prepago, el primer símbolo de su nueva independencia. Sus tardes de compras se convirtieron en reuniones secretas en cafés discretos de la ciudad. La primera fue con un abogado, un hombre de rostro severo y ojos inteligentes que la escuchó sin juzgar. «Él me firmó un poder notarial general hace años», explicó Paola, su voz firme. «Por conveniencia fiscal», dijo, «para que pudiera manejar las propiedades y las cuentas si él estaba de viaje». El abogado revisó el documento. Asintió lentamente. «El poder es claro, señora. Usted tiene el control total. Legalmente puede hacer lo que considere necesario». Esa fue la única validación que necesitó. La ley estaba de su lado. El siguiente paso fue un asesor financiero, una mujer sharp que le dibujó un mapa claro de su imperio financiero. Juntas trazaron un plan, una obra maestra de precisión y audacia. La primera transferencia fue la más aterradora, mover una suma considerable de una de sus cuentas conjuntas a una nueva cuenta segura, solo a su nombre. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado, pero su determinación era de hierro. Cuando la transacción se confirmó, sintió una oleada de poder que no había experimentado en 20 años. Era el sonido de sus cadenas rompiéndose. Luego vinieron las propiedades. Pequeños apartamentos de inversión, fondos, acciones. Uno por uno, los activos líquidos se movieron silenciosamente como un río subterráneo que cambia su curso.
Cada operación era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de su nueva vida. La fragilidad que la había acompañado durante años se estaba desvaneciendo, reemplazada por una confianza fría y afilada. El golpe de gracia sería la villa, su jaula de oro. Contactó a un agente inmobiliario internacional especializado en ventas rápidas y confidenciales a compradores extranjeros. «Necesito que se venda rápido y en silencio», le dijo por teléfono, mientras observaba desde la terraza el yate de un vecino surcando el mar azul. «Tengo un cliente perfecto, un inversor de Dubái. No hará preguntas y pagará en efectivo», respondió el agente. El plan estaba en 1900 marcha. Cada día era un juego peligroso, un baile al borde del abismo. Fingía normalidad, organizaba una cena para amigos mientras, horas antes, firmaba los documentos preliminares para liquidar su vida en común. La tensión era casi insoportable, pero la alimentaba. La adrenalina de su venganza silenciosa era más potente que cualquier ansiolítico. Estaba borrando metódicamente su existencia de esa casa, de esa vida. Y Juan, el gran magnate, el hombre que creía controlarlo todo, no tenía la menor idea de que su mundo estaba a punto de implosionar, y que la mujer que él consideraba un hermoso adorno era quien sostenía el detonador. El último gran evento social en la villa fue una cena para celebrar un acuerdo que Juan acababa de cerrar. Paola se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente calibrada para deslumbrar y tranquilizar. Llevaba un vestido de seda azul que reflejaba las luces de la piscina, un faro de elegancia en un mar de conversaciones superficiales. Juan la observaba desde el otro lado del salón, con una copa de whisky en la mano, una mirada de posesión en sus ojos. «Es increíble, ¿verdad?», le comentó a uno de sus socios, lo suficientemente alto para que Paola lo oyera. «Maneja todo esto sin despeinarse. No sé qué haría sin ella». Paola le devolvió una sonrisa afectuosa, un gesto ensayado que ocultaba el hielo en sus venas. «No sabes qué haría sin mí», pensó. «Estás a punto de descubrirlo». Mientras los invitados reían y bebían champán, la mente de Paola estaba a kilómetros de distancia, en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. 3 días antes, sentada frente a una asesora financiera llamada Isabel, había sentido por primera vez el verdadero peso de su decisión. Vestía un traje sastre sencillo, su cabello recogido en una cola de caballo, una mujer que nadie reconocería como la señora de la villa. «El poder es absoluto, Paola», le había dicho Isabel, deslizando los documentos sobre la mesa. «Juan te dio las llaves del reino. Parece que nunca pensó que las usarías». Paola tomó el bolígrafo. Su mano no tembló. Cada firma era un paso en la oscuridad, un acto de fe en sí misma. La primera transferencia, una suma que le quitaba el aliento, fue aprobada sin problemas. Fue el primer sonido de su libertad. La dualidad de su existencia se convirtió en un acto de equilibrio sobre un alambre. Por la mañana discutía con el jardinero sobre el color de las petunias. Por la tarde, en un cibercafé anónimo, liquidaba un fondo de inversión en las Islas Caimán usando su teléfono de prepago y una red Wi-Fi segura. Una noche, mientras Juan roncaba suavemente a su lado, ella estaba despierta, iluminada por la luz de su tableta secreta, aceptando la oferta de un comprador de Dubái por la villa. Una venta rápida, en efectivo, sin preguntas. El hombre quería la propiedad, los muebles, el arte en las paredes. Quería la vida perfecta que ella estaba desmantelando. Perfecto. Menos cosas que empacar. Comenzó a borrar su rastro con una precisión quirúrgica. No se llevaba los diamantes ni los abrigos de piel. Esas cosas pertenecían a la esposa de Juan, a un personaje que estaba a punto de matar.
En su lugar, empacaba los objetos que definían a Paola. Un par de libros de poesía con las páginas gastadas, una caja de madera con cartas de su madre, la primera acuarela que pintó en la universidad, pequeños tesoros de una vida anterior, escondidos en una maleta barata bajo la cama de una de las habitaciones de huéspedes. Cada objeto que guardaba era una afirmación. Yo existí antes que él, y existiré después. El miedo era un compañero constante, un zumbido bajo la piel. Un día, Juan llegó a casa antes de lo esperado. Paola estaba en su estudio privado, con los extractos bancarios de sus nuevas cuentas desplegados sobre el escritorio. Oyó el crujido de las llantas de su auto en la grava y el corazón se le detuvo. En un movimiento frenético, metió los papeles en un cajón con doble en fondo justo cuando él abría la puerta. «¿Qué haces, cariño? Estás pálida», dijo él, acercándose para darle un beso. Ella forzó una sonrisa, el pulso martilleando en sus sienes. «Nada, solo una migraña. Estaba buscando una aspirina». Él la miró con una pizca de impaciencia, ya pensando en sus propias cosas. «Cuídate», dijo, y salió de la habitación. Paola se apoyó en el escritorio, respirando profundamente. El peligro había pasado, pero le recordó que el tiempo se agotaba. La víspera de su partida, la casa estaba en silencio. Juan estaba en Zúrich, cerrando el trato de su vida. Era la coartada perfecta. Ella había pasado el día finalizando los últimos detalles, transfiriendo el pago de la villa a su cuenta segura en Suiza. Su nueva vida estaba financiada, asegurada. Solo quedaba un último acto. Encontró a Alfonso, el mayordomo, en la despensa, organizando la platería como lo había hecho durante 30 años. Era un hombre de pocas palabras y ojos que lo veían todo. Había sido testigo silencioso de su soledad, de las llegadas tardías del Señor, de las lágrimas que ella creía haber ocultado. Paola se detuvo en el umbral. No necesitaba dar explicaciones. Él ya sabía. «Alfonso», dijo ella, su voz tranquila pero firme, «me voy esta noche». Él no mostró sorpresa. Dejó con cuidado un tenedor sobre el paño de terciopelo y se giró para mirarla. Por primera vez no la miró como a la señora, sino como a una persona, una aliada. «El auto que pedí llegará en 1 hora. Solo llevaré una maleta», continuó ella. Alfonso asintió lentamente. Una arruga de comprensión se formó en su frente. «¿Necesita algo, señora?» «No, solo quería que lo supieras por mí». Era una señal de respeto, un reconocimiento a su lealtad silenciosa. Él la miró por un largo momento y en sus ojos cansados vio una chispa de algo parecido al orgullo. «Señorito Juan llamó esta tarde», dijo en voz baja. «Preguntó si todo estaba en orden. Le dije que sí, que usted estaba cuidando de todo, como siempre». Una pequeña pausa. «Le deseo toda la felicidad del mundo, señora Paola. Ya era hora». No hubo más palabras. No eran necesarias. Con ese simple intercambio, el último pilar del viejo mundo de Paola se derrumbó, y en su lugar se formó un puente hacia su futuro. La lealtad en esa casa había cambiado de bando, y la reina silenciosamente estaba a punto de abandonar el tablero, dejando al rey completamente solo y desprotegido. El aire del hospital en Miami era frío, estéril, y olía a antiséptico y a comienzos forzados. Juan se sentó en un sillón de cuero blanco en la sala de espera privada, un espacio tan lujoso e impersonal como una suite de hotel de 5 estrellas. Afuera, el sol de Florida brillaba con una intensidad casi violenta, pero aquí dentro, todo era luz artificial y silencio, roto solo por el suave zumbido de la ventilación. Se sentía el rey del mundo. El plan había funcionado a la perfección. En una habitación cercana, Sofía, joven y radiante, estaba a punto de dar a luz a su hijo, su heredero.
Un nuevo comienzo, lejos de la elegancia polvorienta y la silenciosa resignación de Paola. Una punzada de algo parecido a la culpa, pero más cercano a la lástima condescendiente, lo asaltó por un segundo. Pobre Paola. Aún estaría en la villa, supervisando los jardines, eligiendo el menú de la cena, ajena a la monumental traición que se estaba consumando a un océano de distancia. Pero era por su propio bien, se dijo. Ella nunca podría darle un hijo. Su vida, juntos, se había convertido en un contrato de conveniencia, y él, simplemente, había decidido añadir una nueva cláusula sin consultarla. Sacó su teléfono, la pantalla de cristal, un reflejo de su sonrisa satisfecha. Era el momento de hacer la llamada crucial, la que aseguraría que su fachada permaneciera intacta unas semanas más. No llamó a Paola, llamó al teléfono fijo de la villa. Sabía que Alfonso contestaría. El mayordomo era una pieza más del mobiliario, leal y predecible. El tono sonó 2 veces. «Residencia de la familia Navarro», respondió la voz grave y familiar de Alfonso. «Alfonso, soy yo», dijo Juan, su tono una mezcla de autoridad y complicidad, el que usaba para asuntos que requerían discreción. «Escucha con atención. Voy a estar aquí, en Zúrich, unas semanas más. El negocio se ha complicado». Hizo una pausa, saboreando el poder de su mentira. «Sea discreto. Es muy importante que no deje que mi esposa se entere de nada. ¿Entendido?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró un segundo más de lo normal. Un silencio que no era de obediencia, sino de algo más. Pesado. Definitivo. Cuando Alfonso finalmente habló, su voz era la misma de siempre. Tranquila, profesional. Pero había un filo de acero en ella que Juan nunca antes había escuchado. «Señorito, no hay de qué preocuparse». Juan sonrió. «Perfecto. Bien. Confío en usted, Alfonso». «No tiene por qué», continuó el mayordomo, con el mismo tono imperturbable. «La señora vendió la villa de Simno, 3 millones de euros, y se marchó la semana pasada». Las palabras no aterrizaron de inmediato. Flotaron en el aire estéril de la sala de espera, sin sentido. ¿Vendió la villa? ¿Se marchó? Era un error, una broma de mal gusto. ¿Qué estupidez estás diciendo, Alfonso? Pásame a mi esposa ahora mismo». «Eso es imposible, señorito. Como le digo, la señora ya no está aquí. El nuevo propietario tomó posesión hace 3 días. Un caballero de Dubái. Fue una venta muy rápida». El teléfono casi se le resbaló de la mano a Juan. Su sonrisa se había congelado en una mueca de incredulidad. El mundo, que un segundo antes estaba firmemente bajo sus pies, comenzó a inclinarse, a girar sobre un eje enloquecido. La villa, su villa, el símbolo de todo lo que había construido, vendida, las cuentas, las propiedades, el poder notarial que le firmó a Paola hacía una década, un trámite burocrático, un gesto de confianza que nunca pensó que ella usaría. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las paredes, blancas y asépticas de la sala de espera, parecieron empezar a cerrarse sobre él. El suave zumbido de la ventilación se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. «¿Alfonso?», logró susurrar, pero la línea ya estaba muerta. Se quedó mirando el teléfono oscuro, un rectángulo inútil en su mano temblorosa. La mujer que él consideraba un hermoso adorno, una administradora eficiente de su hogar, lo había desmantelado, pieza por pieza, silenciosamente, justo debajo de sus narices. Una enfermera apareció en la puerta con una sonrisa radiante y ajena a la implosión que acababa de ocurrir. «Señor Navarro, felicidades. Es un niño sano». Juan levantó la vista pero no la vio. Su mirada atravesó a la enfermera, el pasillo, el hospital entero. Estaba varado, atrapado en otro país, con una nueva familia que mantener y la demoledora certeza de que había sido completamente despojado de su fortuna y de su hogar por la mujer que había subestimado toda su vida.
A miles de kilómetros de distancia, en un pequeño café con vistas a un lago en el norte de Italia, una mujer miraba la lluvia golpear suavemente contra el cristal. Llevaba unos vaqueros, un jersey de cachemira gris, y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. No había joyas ni maquillaje elaborado, solo la serenidad en su rostro. Era Paola. Sostuvo una taza de capuchino caliente entre sus manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos. En su teléfono, abierto sobre la mesa, no había mensajes de pánico ni llamadas perdidas. Había un correo de confirmación, un modesto apartamento alquilado en el centro de Florencia. Un nuevo comienzo. Tomó un sorbo de su café. El sabor era amargo y dulce. Por primera vez en 20 años, no sentía el peso de una villa sobre sus hombros, ni la frialdad de una mentira a su lado en la cama. Solo sentía una inmensa, abrumadora y gloriosa ligereza. Era el sonido del silencio, pero esta vez no era un vacío. Era libertad, la primera página de un libro que solo ella escribiría. El mundo de Juan se contrajo hasta convertirse en el pasillo blanco y estéril de un hospital en Miami. Las palabras de la enfermera, «Felicidades, es un niño sano», eran un eco lejano, un sonido de un universo paralelo donde él todavía era un rey. Su universo actual era un teléfono mudo en su mano temblorosa y el abismo que se abría bajo sus pies. Se desplomó en el sillón de cuero, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. Vendida, la villa, su símbolo, su imperio, su mente, usualmente un mecanismo de precisión para los negocios, se convirtió en un caos de negación y pánico. Marcó el número de su banquero privado en Ginebra. La llamada fue directamente al buzón de voz. Marcó a su abogado en Madrid. «¿Juan? ¿Qué ocurre?», preguntó la voz soñolienta. «¡Paola!», gritó Juan, su voz rota e irreconocible. «¡Revisa las cuentas! ¡Revisa todo! ¡Ella!». No pudo terminar la frase. El abogado prometió investigar. La llamada de vuelta, 1 hora después, fue una sentencia de muerte. «Juan, lo siento, el poder notarial era irrevocable. Todas las cuentas líquidas han sido vaciadas. Las propiedades secundarias fueron vendidas en las últimas semanas. Legalmente, no hay nada que podamos hacer. Ella lo hizo todo dentro de la ley». «Tu ley», Juan colgó. El silencio era absoluto. Miró a través del cristal de la sala de maternidad. Allí estaba Sofía sosteniendo a su hijo, sonriendo, esperando al hombre poderoso que le había prometido el mundo. Y él era un fraude, un rey sin reino, varado en una tierra extraña con una nueva familia que no podía mantener. La trampa que había tendido con tanto cuidado para Paola se había cerrado sobre él. A miles de kilómetros, la lluvia sobre el lago de Como había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Paola pagó su capuchino, dejando una propina generosa sobre la mesa. Salió del café y respiró hondo. El sol se abría paso entre las nubes, pintando el agua de plata. Por primera vez en 2 décadas, no tenía un destino, ni una agenda, ni un papel que interpretar. Era simplemente una mujer caminando junto a un lago. La sensación era tan abrumadora que tuvo que detenerse y apoyarse en una barandilla, no por debilidad, sino por el puro peso de su recién descubierta libertad. El viaje en tren a Florencia fue un borrón de paisajes verdes y pueblos dormidos. No era un escape, sino un peregrinaje hacia sí misma. El apartamento que había alquilado online era modesto, en el 3er piso de un edificio antiguo en el barrio de Oltrarno. No tenía ascensor. Subió los escalones de piedra gastada, arrastrando su única maleta, y cada paso se sentía como un ascenso. Abrió la puerta y la luz inundó el espacio. Era un apartamento pequeño, con suelos de terracota y un techo con vigas de madera. Las ventanas altas daban a un patio interior lleno de macetas y el sonido de la vida cotidiana.
Conversaciones en italiano, el tintineo de los platos, una radio lejana. No era el silencio opresivo de la villa, era el sonido de la vida. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas de par en par, como si quisiera que el alma de la ciudad entrara y barriera los últimos vestigios de su vida anterior. Mientras tanto, en Miami, la confrontación era inevitable. Juan entró en la habitación del hospital, su rostro una máscara de ceniza. Sofía lo miró, su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Juan, ¿qué pasa? Pareces un fantasma». Él se sentó, evitando mirar al bebé en la cuna. Las palabras salieron a trompicones, una confesión humillante de ruina y engaño, no el suyo hacia ella, sino el de Paola hacia él. La reacción de Sofía no fue de compasión, fue de furia helada. «Me mentiste», siseó ella, su voz baja y peligrosa. «Me prometiste una vida. ¿Y ahora qué? ¿Somos pobres? ¿Aquí, con un recién nacido?» La familia que había construido sobre cimientos de traición comenzó a desmoronarse antes de haber dado su primer paso. En Florencia, Paola desempacó. Sacó los libros de poesía, las cartas de su madre, la pequeña acuarela de un paisaje marino que había pintado a los 20 años. Colocó los objetos no como decoración, sino como anclas. Anclas a la persona que era antes de Juan, la persona que estaba redescubriendo. Esa noche no durmió mucho. Se sentó junto a la ventana abierta, envuelta en una manta, escuchando la ciudad. El miedo apareció, un visitante no deseado. El miedo a la soledad, a lo desconocido, a haber cometido un error terrible. ¿Podría hacerlo sola? Entonces, su mano encontró la caja con las cartas de su madre. Recordó su caligrafía, su fuerza silenciosa, y el miedo no desapareció, pero se hizo más pequeño, manejable. A su lado, la determinación creció, tranquila y firme. Al día siguiente, Paola salió a la calle. Caminó sin rumbo, perdiéndose en el laberinto de callejones de Florencia. Cruzó el Ponte Vecchio, no para mirar las joyerías, sino para observar a la gente. Compró pan caliente en una panadería, queso y aceitunas en un mercado local. Su italiano era torpe, pero la gente era paciente, sonreía. Cada pequeña interacción, cada transacción exitosa era una victoria. Era real. Estaba construyendo algo tangible, algo suyo. Por la tarde, encontró una pequeña tienda de artículos de arte. El olor a óleo y trementina la golpeó como un recuerdo perdido. Sin pensarlo, entró. Compró un lienzo pequeño, un juego básico de pinturas acrílicas y un par de pinceles. De vuelta en su apartamento, con la luz dorada de la tarde toscana entrando por la ventana, colocó el lienzo en un caballete improvisado sobre una silla. No intentó pintar un paisaje grandioso ni un retrato complejo. Pintó los limones que había comprado en el mercado, dispuestos en un cuenco de cerámica simple. Su mano, al principio, se sentía extraña, sosteniendo un pincel después de tantos años. Pero poco a poco el movimiento regresó. El amarillo brillante del limón contra el azul del cuenco, el juego de luces y sombras. No era perfecto, era tentativo, honesto, era un comienzo. Mientras la pintura tomaba forma, Paola sintió que algo dentro de ella también lo hacía. Cada pincelada era un acto de creación, una respuesta a años de destrucción silenciosa. Estaba recuperando su voz, no con palabras, sino con colores. Ya no era la esposa trofeo, la administradora de una vida ajena. Era una mujer en un apartamento en Florencia, pintando limones bajo el sol. Y en esa simple verdad encontró una paz más profunda y real que la que cualquier villa de 3 millones de euros podría haberle ofrecido jamás. Estaba en casa, por primera vez en mucho, mucho tiempo. 2 años después, el sol que entraba por la ventana no era el sol opresivo y blanqueado del Mediterráneo, sino la luz dorada y amable de la Toscana.
Caía en franjas sobre un suelo de madera cubierto de salpicaduras de pintura, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El olor ya no era de cera de lujo y flores cortadas, sino de óleo, trementina y café recién hecho. Este era el mundo de Paola ahora, un estudio de arte en el corazón de Florencia, un espacio caótico, vibrante y absolutamente suyo. A sus 47 años, su cabello oscuro caía libremente sobre sus hombros, a menudo con una traviesa mancha de azul ultramar en un mechón. Vestía pantalones de lino y una camisa sencilla, la antítesis de la diseñadora discreta que una vez fue su uniforme. Sus manos, antes impecables, ahora mostraban los vestigios de su trabajo. Pigmento bajo las uñas, una pequeña cicatriz de un cortador de marcos. Eran las manos de una creadora, no de una administradora. Frente a ella, un lienzo enorme descansaba sobre un caballete. Era una representación abstracta de una tormenta en el mar, pero en lugar de ser aterradora, la escena transmitía una energía de renacimiento. Olas de azul profundo y turquesa chocaban contra rocas de un gris sólido, y en el horizonte una luz dorada y feroz se abría paso entre las nubes. Era su historia, contada en colores. «Es poderoso», dijo una voz con acento americano. Era una clienta, una coleccionista de arte de Nueva York, que había descubierto su trabajo en una pequeña galería local. «Siento que estoy viendo algo romperse y reconstruirse al mismo tiempo». Paola se giró y le ofreció una sonrisa genuina, una que llegaba hasta sus ojos y arrugaba ligeramente sus comisuras. «Esa es la idea», respondió en un inglés fluido. «A veces, las cosas más hermosas nacen de las ruinas». La venta se cerró con un apretón de manos y una promesa de enviar la obra a través del Atlántico. Cuando la clienta se fue, Paola se quedó sola en el silencio de su estudio. No era el silencio vacío y pesado de la villa, sino uno lleno de posibilidades. El silencio de una página en blanco esperando ser escrita. Su nueva vida no había sido un camino de rosas. Los primeros meses estuvieron llenos de una soledad que a veces dolía, del miedo a lo desconocido y de la lucha por construir una identidad desde cero. Pero cada pequeño paso era una victoria. Aprender a navegar el sistema burocrático italiano, hacer amigos en el mercado local, encontrar el valor para mostrar sus pinturas por primera vez. Cada sí, cada sonrisa de un extraño, cada euro ganado con su propio talento, era un ladrillo en la fundación de su nueva existencia. Ahora tenía una comunidad. No una red de contactos basada en el estatus, sino una familia elegida. Estaba Marco, el anciano dueño del marco de la tienda de al lado, que la regañaba por no usar suficientes barnices. Estaba Chiara, la joven barista del café de la esquina, que siempre le guardaba su pastel favorito. Y estaban sus amigos artistas, con quienes compartía vino barato, cenas ruidosas y críticas honestas en una trattoria del barrio. Hablaban de luz, de color, de pasión, de fracaso. Nunca hablaban de yates ni de paraísos fiscales. Una tarde, mientras leía las noticias internacionales en su tableta, vio un titular: «Magnate español Juan Navarro se declara en bancarrota tras un polémico divorcio y negocios fallidos en Estados Unidos». La foto era de un hombre demacrado, con el pelo gris y una sombra de desesperación en la mirada. Era un extraño. Paola sintió una punzada, no de lástima ni de triunfo, sino de una distancia abrumadora. La vida de ese hombre, su drama, ya no le pertenecía. Era una historia de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Cerró la página sin pensarlo 2 veces y volvió a su lienzo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Florencia de tonos anaranjados y violetas. Paola se detuvo frente a la ventana, observando los tejados de terracota y la cúpula del Duomo a lo lejos. La opresión en el pecho, las migrañas que la atormentaban,
habían desaparecido por completo, reemplazadas por una calma profunda, una sensación de estar exactamente donde debía estar. Había cambiado una jaula de 3 millones de euros con vistas al mar por un pequeño apartamento con vistas a la vida. Y nunca se había sentido tan rica. La libertad, descubrió, no era solo la ausencia de cadenas. Era la presencia de elección. La elección de pintar hasta el amanecer, de comer pasta para el desayuno, de caminar bajo la lluvia sin preocuparse por su peinado perfecto. La elección de ser vulnerable, de cometer errores, de ser imperfectamente, gloriosamente ella misma. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada no era la víctima de una traición, ni la artífice de una venganza. Era simplemente Paola, una artista, una superviviente. Una mujer que había entrado en el fuego y había salido no como ceniza, sino forjada en algo más fuerte, más brillante. Había aprendido la lección más dura y más liberadora de todas, que el único hogar verdadero que una persona puede tener es el que construye dentro de sí misma, y el suyo, finalmente, era un palacio. A veces, el final no es más que el verdadero comienzo. A veces, hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.